Dios le bendiga grandemente, gracias a Dios, siempre le damos gracias a Dios por un día más, una oportunidad más que nos da de poder escudriñar su palabra. Gracias a Dios porque por ella es que nosotros podemos vencer. Si conocemos su palabra, la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos conforme a la palabra de Dios. Hoy en día voy a hablar del tema de lo que es la Trinidad. La Trinidad en latín significa 3 en 1. ¿Y cómo así que 3 en 1? Pues la misma vida nos da ejemplos que pueden haber cosas 3 en 1. Y sin embargo es una sola persona o una sola cosa o un solo objeto o una sola creación. Y en nosotros mismos lo podemos ver. Nosotros podemos ver, usted se mira en el espejo y usted ve que es una sola persona. Pero sin embargo dentro de usted hay dos personas más. Que está lo que es el espíritu y lo que está el alma. Y el cuerpo, alma y espíritu componen una sola persona. Por eso nosotros le decimos a la Trinidad que es un solo Dios verdadero. Vamos a empezar a leer, por ejemplo, lo que dice en Génesis capítulo 1, 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos ahí que Dios habló en plural, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, que nos parecemos a Él, que nos parecemos, mejor dicho, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que componen un solo Dios. También en Génesis capítulo 3, versículo 22, nos habla que dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, descendamos pues y confundamos sus lenguas. Varias veces Dios ha hablado en plural. Sin embargo, muchos se basan en la palabra de Dios cuando dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Pero como muchos de ellos no creen en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento nos especifica más de lo que es la Trinidad, de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ellos lo ven como uno y muchas otras creencias ven también a Dios como solamente un solo Dios. Y nosotros también creemos que es un solo Dios, pero manifestado en diferente manera. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Cuando Dios hizo un muñeco del polvo de la tierra, Dios le sopló aliento de vida. Ese es el espíritu que Dios le dio al ser humano. Cuando nosotros nacemos de nuestras madres, eso es un regalo que Dios le dio, el espíritu. Sin embargo, ese cuerpo viene acompañado también con otro que se llama alma. El alma es diferente y el espíritu es diferente. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La persona puede haber sido muy mala, la persona puede haber sido un criminal, lo más bajo que haya sido. Sin embargo, ese espíritu cuando se sale, vuelve a Dios, porque ese espíritu no es malo, eso es simplemente el regalo, la energía de vida que Dios le dio para que el cuerpo tenga vida. Eso le pertenece a Dios, la vida. Sin embargo, el alma es la que tiene que darle cuenta a Dios. Si se comportó mal, si no siguió los caminos de Dios, si no aceptó a Jesucristo antes de morirse, entonces va a un lugar de tormento. Yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, si aceptó a Jesucristo o vivió para el Señor y antes de morirse lo pudo haber aceptado, se va para el cielo. Ese es el alma. También podemos ver en Proverbios capítulo 14, versículo 10, dice,
el corazón conoce la amargura de su alma. Conoce, el alma es la que conocen, sin embargo el espíritu no. Como dice en Santiago capítulo 2, versículo 26, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Está muerto. Cuando ya a la persona se le sale el espíritu y el alma, el cuerpo está muerto. Y eso lo estoy diciendo conforme a lo que es la palabra de Dios. El alma es la que tiene los sentidos, las emociones. Sin embargo, el espíritu es el regalo que Dios le dio a ese cuerpo, a ese ser humano. Por eso Dios es el que da y quita la vida cuando Él quiere. Él es el dador de la vida, él es la vida. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vamos a ver unos dos casos de lo que es el alma. En Génesis capítulo 35, versículo 18, nos habla de una mujer, de la esposa de Jacob, que murió, Raquel. Dice que el alma se le salió y ella murió. Dice, el alma se le salió. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 22, vemos a Elías que ora por un niño. Y ese niño se muere, el hijo de la viuda. Y entonces él ora a Dios. Y Dios escucha la oración para que el niño reviva. Y dice la Biblia, así mismo lo dice, que el alma volvió al niño y el niño vivió. Ese es el alma. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos habla y nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, está hablando espíritu, alma y cuerpo, que son diferentes. Porque muchas veces dicen, no, es que es lo mismo. No, ahí está diciendo en 1 Tesalonicenses 5, 23, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea que mientras estemos vivos, tratemos de estar lo mejor que se pueda para Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar y a nosotros a poner ideas o leyendo otros libros, nosotros nos vamos a confundir. Sin embargo, si nos dejamos ir de lo que la palabra de Dios dice, entonces es más claro. Dios nos habla por medio de la palabra. Por eso, como estaba diciendo ahorita, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, ese espíritu es el regalo de Dios, vuelve a Dios que lo dio. En Marcos 16, 16 dice, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no cree es el alma, o el que cree es el alma. Entonces uno de los dos va a ir para los caminos, o va para el cielo o va para el infierno. Eso no hay que ponerle edad, hay que hablar lo que la palabra de Dios dice. Ahora vamos a hablar en 1 Tesalonicenses 5:23, que nosotros tenemos, como dije ahorita, que nosotros formamos tres, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Así es mismo es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Dios el Padre es Dios uno solo. El Espíritu viene de Dios, el Espíritu Santo viene de Dios. Jesucristo viene de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, podemos ver que dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, o sea que el verbo también es el mismo Dios. Es, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de dos o tres personas. Yo pongo dos personas ahí, un hombre y una mujer, o un hombre alto y un hombre bajito. La naturaleza de ellos es humana. Sin embargo, la naturaleza de Dios es divina. Esa es la deidad de ellos, es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo componen un solo Dios.
Por eso también podemos ver en el versículo 14 que dice que aquel verbo, ese verbo que estaba, dice que el verbo estaba con Dios. Dice en el versículo 14, en Juan 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. En Juan 1:3 dice, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Está haciendo diferencia que el Padre y el Hijo es diferente. Diferente en el mismo sentir que no son lo mismo. Son uno, pero no son lo mismo. Jesucristo mismo lo dijo, mi Padre y yo uno somos, dijo él, pero no son el mismo, porque Jesucristo hablaba con el Padre. Ahora voy a dar unos ejemplos de lo que la palabra de Dios dice que son diferentes. En Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Jesús estando humanamente lo dijo, no estimó el ser igual a Dios. O sea que está hablando de dos. En Juan capítulo 17, versículo 5 dice, Padre, dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo mismo lo dijo, dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si hubiera sido él solo, él hubiera dicho, yo quiero tener aquella gloria que yo tenía allá en el cielo. Pero no le está diciendo, está hablando con el Padre y está diciendo, dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso es lo que está confirmando en Juan 1:1, que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En Hebreos 1:3 dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, se sentó a la diestra de su majestad. Oh, santo. En Hebreos 1:8, mire lo que nos dice del Hijo, que también es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Dice, mas del Hijo dice así, tu trono, oh Dios. Está hablando del Hijo, tu trono, oh Dios. O sea que Él es Dios. Dios encarnado. Aquel verbo se encarnó y habitó entre los hombres, entre nosotros. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Estoy hablando del Padre y del Hijo, que está hablando la diferencia entre ellos dos. Después voy a hablar del Espíritu Santo. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos viendo dos. Estoy dando ejemplos y pruebas de que son diferentes, pero los dos componen un solo Dios. En Hechos 7:56, cuando estaban apedreando a Esteban, dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, que estaba a la diestra de Dios. Y lo empezaron a apedrear y lo mataron porque estaba diciendo la verdad. Muchos quizás quisieran apedrearme, pero no pueden, porque no pueden. Pero si yo estuviera frente a ellos, hasta me harían lo mismo que Esteban. Pero hay que hablar la verdad, sea como sea. Le guste a quien le guste o no le guste. En Apocalipsis 5:6 dice que estaba en pie un cordero como inmolado. En el versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquel que tomó el cordero, ese fue el que murió por la cruz por los seres humanos, por nosotros. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero fue y cogió el libro que estaba a la mano derecha del que estaba sentado en el trono del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 5:13 dice, y al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Estamos viendo dos diferentes, porque muchos dicen por ahí, no, que Jesucristo es el mismo Padre, que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo. Es lo mismo en el sentido de que son uno, pero son diferentes.
Cada uno tiene una función diferente. El Padre nos dio su amor, mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, para que nosotros nos podamos acercar a Él. El Espíritu viene ahora y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vemos que el Padre y el Hijo son una cosa diferente. En Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, Jesucristo, dice, y yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador. No está diciendo yo voy a ir y yo voy a volver yo mismo. Está hablando ya de tres. Ahora estamos entrando a lo que es el Espíritu Santo. Estamos entrando ahora de lo que es la Trinidad. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí vemos los tres. En Marcos 1, 9, 11 dice que Jesús, cuando se estaba bautizando, vino del cielo una voz y el Espíritu Santo en forma de paloma, y se sentó aquí. Se vino y se paró aquí en el hombro de Jesús, el Espíritu Santo en forma de paloma, y vemos los tres ahí. Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Espíritu Santo no es una paloma, dice que en forma de paloma. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 12 dice que el Espíritu proviene de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y el Espíritu puede estar en el cielo, puede estar aquí, puede estar en la China, puede estar en cualquier lugar del mundo, como lo dice en Salmo 139, 7, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Si voy a los cielos, allí estás tú. Si voy allá a los mares, allí estás tú. Si voy al Seol, allí estás tú. Dios está en todo lugar. Entonces vamos a ver lo que dice que los tres componen uno. En 1 Juan capítulo 5, versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. Estos tres son uno. ¿Cómo es posible eso? Si Dios se manifestó por medio de Jesucristo. Dios ahora nos manda el Espíritu Santo para que nos ayude, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Vemos en Hechos capítulo 5, versículo 1, también un caso de alguien que se llamaba Ananías y Zafira, su mujer, un matrimonio, que estaban dando todo lo que tenían, y entonces el esposo le dijo a la mujer, mira, no digas que lo vendimos por tal precio, di que lo vendimos por otro precio. Ellos no tenían por qué mentir. Entonces vinieron y Pedro le dijo, ¿y por cuánto vendiste? No, por tal precio lo vendimos. Ellos estaban mintiendo. Entonces Pedro le dice, es que ustedes no me han mentido a mí, ustedes han mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué mentís al Espíritu Santo? Porque no me han mentido a mí, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Está hablando que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ah? Ya hemos visto muchas pruebas de que la Trinidad sí existe. Existe. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo fácilmente de un huevo. Un huevo tiene cáscara, yema y clara, y los tres componen un solo huevo. Es un huevo y adentro hay yema y hay clara. En nosotros también, cuerpo, alma y espíritu, y los tres componemos uno. Es fácil de entenderlo. Si usted no lo quiere entender, ya es porque usted quiere defender su creencia o lo que le enseñaron, pero es que crea lo que usted quiera. Si usted no quiere aprender y creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces ya es problema suyo. Ahora vamos a ver también de que habla de los tres.
En 2 capítulo 13, versículo 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, 1, que el amor de Dios, 2, y que la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, 3, ahí vemos los 3. En 1 capítulo 12, versículo 4 al 6 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, 1. Hay diversidad de ministerios, el Señor es el mismo, 2. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, 3. Vemos los 3 ahí mismo. En Juan 17, 21 dice, Padre, Jesucristo orando al Padre, hablando con el Padre, orando con el Padre, dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso es también otro ejemplo, podemos poner en un matrimonio. En un matrimonio usted ve al padre, a la esposa y al hijo. Cuando se casan le dicen que, y fuera de eso la Biblia lo dice, que ya no son dos, sino que son uno. Sin embargo, la mujer es diferente al marido y al hijo. Cada uno tiene una función diferente. Los 3 componen uno, como dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo es el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos 3 son uno. Por eso Dios estaba hablando en plural cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Dios le bendiga grandemente y espero que esto haya sido de beneficio para usted y que Dios le continúe bendiciendo. Amén.